Para nosotros es un placer este convenio o estas alianzas que hemos hecho con el INSOR y con el Instituto Caro y Cuervo para poder celebrar hoy el Día del Idioma, hablando del español como segunda lengua. Queremos invitarlos a que asistan a la biblioteca con más regularidad. Van a ver ahora cuando hablen María Isabel, cuando hable Diego tal vez, Diego, Alejandro, bueno, van a mirar todas las actividades que afortunadamente estamos ahora trabajando con mucha intensidad cuando nos juntamos varias instituciones para hacer cosas como esta. Como nos hemos demorado tanto para empezar, los dejo con Alejandro. Bienvenidos a la biblioteca, gracias por haber venido y créanme que nos sentimos muy orgullosos de que ustedes estén aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Para nosotros, el Instituto Nacional para Sordos, junto con la Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la República, y el Instituto Caro y Cuervo, es un placer tenerlos aquí presentes para poder discutir algo sobre la reflexión que nos ha llevado el español para las personas sordas. Desde el INSOR, toda la necesidad manifiesta de la población para el aprendizaje del español como segunda lengua para las personas sordas y las necesidades en todo el territorio nacional de esta. Para la Biblioteca Luis Ángel Arango, el interés por incorporar a la población sorda en todos sus planes de literatura y cultura que desarrollan para toda la población, generando acceso o generando espacios accesibles para la comunidad. Y para el Instituto Caro y Cuervo también es un gusto contar con la participación porque el asunto de las lenguas es algo muy importante y sobre todo esta lengua de señas con un reconocimiento, lengua de señas y el español como segunda lengua para las personas sordas. Es un reconocimiento importante que es necesario empezar a mirar. Este es un espacio de reflexión. Queremos compartir algo que ustedes de pronto ya conocen, pero que queremos hacerlo con más periodicidad. Aprovechando una excusa como es el Día del Idioma, poder con ustedes charlar sobre el español, sobre la lengua de señas y sobre todo llegar a acuerdos frente a las cuestiones principales. No tenemos la respuesta, las estamos construyendo y es con la comunidad que tendremos que hacer esa construcción. Entonces, pues sin más preámbulos, el día de hoy vamos a arrancar con Diego López. Él nos va a presentar a grandes rasgos cuál es la actividad principal que desarrolla la biblioteca Luis Ángel Arango y los espacios que son especialmente pensados para ustedes. Y aquí viene una cuña muy importante y yo sé que Diego también va a reiterar esta cuña y se está generando un espacio para que toda la población sorda de la ciudad y bueno y del país puedan asistir a estos espacios. Se está pensando en actividades de orden cultural y literario que involucren a las personas sordas. Sin embargo, aun cuando este espacio está abierto desde hace mucho rato, la participación es muy baja. Los invitamos a poder compartir con nosotros. Esto es una vez al mes, por favor, no es algo que es todos los días, pero que nos puede ayudar porque la reflexión, insisto, de la comunidad de ustedes es la que nos permite poder construir conocimiento. Entonces, pues bueno, quedan cordialmente invitados y a continuación Diego López nos va a narrar esa experiencia de trabajo. Varias personas aquí ya me conocen, mi nombre es María Isabel González y trabajo como la profesional, la mediadora de lectura con públicos con discapacidad. Veo caras conocidas, me alegra mucho que estén acá. Bien, con Diego vamos a presentar apartes de la experiencia.
Hemos seleccionado algunas de las experiencias que queremos compartir hoy. No está aquí todo lo que hemos llevado a las sesiones, hicimos una selección. Quisiera referirme un poco a lo que pasa en el espacio de encuentro con las personas sordas. Acá en la biblioteca tenemos unas sesiones el segundo sábado de cada mes, en horas de la tarde, 2:30 de la tarde. Como decía Roberto, están cordialmente invitados. Y lo que buscamos es generar un espacio de encuentro en donde un libro, una fotografía, un video, una obra de arte es una excusa para dialogar y para conversar. Hay algo que escribí esta mañana y prefiero leerlo para que no se me pierda el detalle. Porque siempre que hablamos de las bibliotecas, a veces la gente siente que como que las bibliotecas somos parecidas a la escuela, a la experiencia lectora que tenemos en el colegio, en la que tal vez no nos fue muy bien, entonces vale la pena mencionarlo. La lectura en la biblioteca tiene un propósito diferente al que tiene en la escuela. En primer lugar, busca una experiencia significativa para la persona, es decir, la conecta con su propia realidad, le permite reflejarse cuando somos el otro de alguien, un amigo, la pareja, hijo, hija, padre, madre, o en general nos permite ver cómo somos como sociedad. Y es por esta razón que en los espacios de encuentro no se trata solo de leer. Se busca que lo que dice el autor o el artista nos llegue de manera individual y colectiva. Pensemos en esta situación, y es algo de lo que yo siempre hablo en los encuentros de lectura. Una persona viene a la biblioteca, se lleva un libro, se lleva un audiovisual, cualquier formato, ¿cierto? Él lo lleva para su casa, lo lee, lo mira. Si es un libro, cerró el libro, lo pone sobre una mesa y esa reflexión y lo que él piensa sobre ese libro queda para sí. Cuando esa persona hace esa práctica de manera colectiva, la experiencia cambia. Entonces, por eso es que la biblioteca promueve la lectura compartida. Y cuando ese compartir con otros se da, la experiencia se potencializa. Todos los asistentes verán y percibirán que lo que acaban de leer o narrar lo perciben de manera diferente. A cada uno le dice algo. Y cuando el diálogo fluye, conocemos qué piensa el otro. Y eso enriquece nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Alberto Manguel, un teórico pues, que nos ha enseñado mucho sobre el tema de la lectura, argentino, que a veces ha estado en esta biblioteca y en el país nos ha visitado en las ferias del libro, dice en una conferencia que dictó acá en Bogotá en el año 2011, y el título de la conferencia fue Érase una vez. Hay lectores para quienes la experiencia compartida prolonga y profundiza el placer de la intimidad. Acabo de leer un párrafo que me encanta y antes de cerrar el libro o pasar a otra página, quiero leérselo a otros, regalar a un amigo el nuevo placer descubierto. Formar un pequeño ruedo de admiradores de ese texto. Dar un libro a otro lector es decirle, este fue mi espejo, ojalá sea el tuyo. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Hemos querido tener acá algunas fotografías o videos de las actividades. Poco es, cuando uno cuenta una experiencia, a veces se queda como si fuera un discurso, como que no hay reflejo de quienes han estado, y eso para nosotros es muy importante visibilizarlo hoy. Como les leí el texto anteriormente, pues lo que buscamos es generar esos espacios de diálogo. Muchas personas cuando recibieron la convocatoria esta semana empezaron a escribir que si lo íbamos a grabar, que cuál era la experiencia literaria que habían tenido las personas sordas, la lectura. Bueno, digamos que vamos a contar acá algunos apartes de lo que ha pasado. Como espacio de diálogo tuvimos en alguna oportunidad a esta persona sorda. Diego interpretó un cuento y vemos acá el cómo hace relación de ese cuento con su propia realidad,
con las dificultades que él tuvo en el colegio. Era la historia de un niño, en el cuento se narraba la historia de un niño que quería ir a un paseo del colegio y el paseo era en bicicleta, pero resulta que él no estaba tan entrenado en montar en bicicleta. Y cuando hacen la excursión todos los compañeros, este niño siempre se está quedando. Entonces acá vemos como la relación que hace la persona sorda con este cuento. Todos estos videos los voy a mostrar como fragmentos. Todo está en una página que se llama la Biblioteca para Sordos del Banco de la República. En el cuadro de la derecha tenemos a los asistentes que asistieron a la narración de Frankenstein, que fue una sesión realmente especial. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Ya la mayoría de los que están aquí presentes me conocen, para quienes no, esta es mi seña y yo me llamo Diego. Yo soy docente de español en un colegio oficial y también trabajo aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango en compañía con María Isabel. Hemos estado trabajando mucho los temas de literatura. Bien, tal como lo mencionaba anteriormente María Isabel, de lo que las actividades que hemos estado adelantando desde la biblioteca, queríamos hacer un resumen breve pues, de lo que se está haciendo en general. Digamos que sabemos que la mayoría de las personas sordas quizás no tienen mucho contacto con las lecturas, pues porque sabemos la dificultad que hay con el español, y pensando en eso, desde la biblioteca se nos ocurrió darle la oportunidad de tener encuentros con personas sordas, y también no solo con personas sordas y oyentes y distintos actores, para que puedan haber una interacción de esas lecturas. Ellos iniciaron ese programa o ese proyecto con las personas ciegas para hacerles audiodescripción de las lecturas y todo el tema, y quisimos aplicar esa metodología con personas sordas. Yo no he estado trabajando con el grupo de personas con discapacidad visual, estuve en una oportunidad viendo cómo era el proceso, me pareció muy interesante y se me ocurrió que quizás tal vez podíamos hacer lo mismo con las personas sordas. Digamos que el proceso con las personas con discapacidad visual es un poco más sencillo en cierta medida, porque simplemente se les hace unas lecturas en oral y ellos pues digamos que hacen un compartir del mismo. En el caso de las personas sordas teníamos que pensar en una estrategia y una metodología distinta, y con base en eso pues yo le voy a contar un poco acerca de las actividades y las dinámicas que hemos estado desarrollando. Inicialmente hicimos una selección y clasificación de cuáles podrían ser algunas de las literaturas de interés para la comunidad sorda que vamos a invitar. Hicimos la preparación de esas lecturas y se nos ocurrió que podíamos quizás realizar ciertas preguntas en las lecturas, digamos, como pensar en ciertas preguntas que podrían surgir por parte del público para dar respuestas oportunas a ellas. Hicimos una difusión en redes sociales, específicamente en Facebook. Yo no sé si ustedes han visto vez tras vez los videos en donde yo invito a la comunidad a que vengan a participar en esas sesiones de lecturas, y digamos que algunas personas sordas han obedecido a esa invitación y hemos contado con ciertos espacios inicialmente de una población mayoritaria, y así se ha ido reduciendo poco a poco. Digamos que también hemos contado con la participación de personas oyentes que están aprendiendo lengua de señas porque creen que las actividades que desarrollamos aquí están relacionadas con eso, con enseñar lengua de señas, pero no es eso. Yo tampoco dentro de la dinámica tengo pensado enseñar a leer y a escribir a las personas que participen de los talleres, ni tampoco tenemos pensado enseñar lengua de señas. Sin embargo, abrimos el espacio para que personas oyentes y sordas que estén interesadas puedan participar de esas sesiones de lectura. En algunos momentos esas personas oyentes que quieren tener una interacción dentro de la sesión hacen grandes esfuerzos para tener sus intervenciones en lengua de señas, y eso es realmente positivo. Eso es básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo durante las sesiones, tal como lo mencionaba María Isabel. El propósito de la biblioteca es que haya un encuentro de esas lecturas y que no se dé solamente desde la persona sorda, sino que también puedan estar acompañados de sus pares, de amigos, parejas, familiares, compañeros de estudio, laboral, en fin, que puedan estar acompañándolos para que pueda haber un compartir y una interacción de esas sesiones de lectura.
Estas son algunas de las obras que nosotros hemos venido trabajando durante las sesiones de lectura. Ya más adelante les vamos a hablar un poco acerca de las dinámicas que hemos estado desarrollando, pero digamos que inicialmente lo habíamos pensado no solo para que ellos conocieran de la lectura, sino que también pudieran tener la oportunidad que las personas, tal como una persona oyente puede quizás tener la oportunidad de leer, no solamente que se quedara en un simple ejercicio de lectura, sino que también hubiese una conexión con esa relación de lo que yo puedo aplicar de esa lectura en mi vida, y eso es lo que nosotros hemos estado intentando hacer en las sesiones de lectura con las personas sordas, que ellos vean la aplicación y todas esas conclusiones que se pueden sacar dentro de ese mismo ejercicio de literatura. Hicimos esas sesiones, en algunos momentos surgieron ciertas inquietudes, estuvimos haciendo relación con otro tipo de literatura, digamos como en esa misma línea de lo que iba surgiendo. Y posteriormente se nos ocurrió que no solamente podíamos tener sesiones interactivas de literatura, sino que también pudiéramos hacer sesiones que estuvieran en relación con nuestro contexto, con el arte, con la música, distintos libros que pudieran ayudarnos a construir el ser, a construirnos como personas, que pudiéramos entender muchas cosas que ocurren en nuestro entorno, en lo social, en lo cotidiano, que fueran como en esa misma línea. Dentro de la literatura, entonces, en las sesiones se nos ocurrió que pudiéramos también incursionar en otros espacios o en otras áreas del saber. Por eso pensamos, por ejemplo, con respecto al arte, en cómo podíamos tener conexión con los distintos museos, por ejemplo, el Museo Botero, tenemos también conexión con la Biblioteca Luis Ángel Arango, con el Museo del Oro, con el Museo Botero específicamente tratamos de hacer lecturas un poco más abstractas de las obras de arte, de los dibujos, de las pinturas, de las obras de arte que aparecen allí en el museo, y más adelante vamos a hablarles un poco acerca de eso. También de cine, pensando un poco también en el cine, podíamos proyectar una película y hacer que dentro de la sesión se pudiera pensar en todas esas relaciones que pueden tener con nuestra vida cotidiana. En el aspecto musical, la Biblioteca Luis Ángel Arango también generó un contacto inicialmente con un artista muy famoso de Inglaterra, quien fue invitado y estuvo acompañándonos en la sesión. Hicimos un compartir inicial con los sordos, fue muy positivo. Incursionamos de manera inicial con el tema de la música y hace más o menos 2 años, y María Isabel me corrige, en el 2015 contamos con la participación de este invitado. Más adelante vamos a mostrarles un poco acerca de la experiencia. Perdona, hago corrección en el servicio de interpretación, es una invitada. Ahora vamos a mostrarles un poco acerca de esos libros. Son muchos los que hemos abordado durante las sesiones de lectura y pensando en que quizás fueran muy conocidas para el público, por ejemplo, pues literatura relacionada con, por ejemplo, Caperucita Roja, cuentos que quizás ustedes ya conocían. No, queríamos incursionar en literatura que ustedes no estuvieran en contacto con ella, que no la conocieran, para que pudiéramos hacer las relaciones con nuestro vivir cotidiano. Inicialmente, cuando hacíamos, digamos, la introspección de estas lecturas, pensábamos que tenían una aplicación solamente en población infantil, pero también recordábamos muchas cosas que nos ocurrieron a nosotros durante nuestra infancia y quizás también podíamos relacionarlos con futuras generaciones, con nuestros hijos, con personas allegadas a nosotros que pudieran estar en estas mismas etapas de las edades. Entonces, en un primer momento hablamos de este libro que se llama El pez que sonreía. El autor es de Taiwán. Nos mostraba específicamente muchas de las cosas que él había sufrido durante su vida y estaban recreadas mediante ilustraciones en la literatura. Y eso lo hicimos, ese compartir lo hicimos. Vamos a mostrarles un poco, un fragmento del video del libro.
Ok. Se mostraba en ese texto poético lo que ocurría ahí en el libro, se mostraba básicamente en el video, y era que se intentaba recrear muchas veces cómo una persona no podía acceder a otros espacios y cómo era esa interacción durante su vida. Entonces, no se está hablando literalmente de un pez, sino que se habla de manera metafórica. Se hace la analogía. Y ocurrió que durante la sesión con las personas sordas que estaban en ese momento compartiendo esa lectura, comentaban sus experiencias que habían vivido también incluso con sus hijos y que se sentían muy identificados. Luego de la sesión, recuerdo mucho que una persona sorda que había estado en esa sesión, le prestamos el libro, pues le sugerimos que si él quería leerlo, él dijo que sí, que claro que sí, que él quería incluso compartirlo en las redes sociales, específicamente en el Facebook, y esta persona pues hizo un video de lo que ella había aprendido o de lo que le había quedado a ella de la sesión. Pues ustedes la conocen, ella se llama Daisy, esta es su seña, ella es una docente de un colegio aquí en Bogotá y ha estado participando muy seglarmente de las sesiones de lectura, hace muchas preguntas, intenta relacionar muchas de las cosas que aprende con lo que ella ve en las aulas de clase, con sus niños, con sus hijos, incluso, y lamenta mucho que muchas personas no vengan a estas sesiones que son tan enriquecedoras. Ella estaba contando en su video un poco de lo que pudo ver durante la sesión, contando acerca del autor, la fecha en la que se editó el libro. Está haciendo una invitación a que otras personas también que deseen y estén interesadas puedan leerlo, comentando un poco acerca de la reflexión, y está haciendo un llamado a la comunidad sorda para que conozcan un poco acerca de este autor. Está diciendo su nombre, dice que se llama Jimmy Liao, que es de Taiwán. Está en este momento deletreando específicamente la ciudad Taipei del país de Taiwán. Esta es la señal para Taipei. Digamos que ella está haciendo una ubicación geográfica de dónde está ese país y está diciendo que muchas de las situaciones que ocurrían, que el autor estaba intentando recrear en su literatura, ocurrían de manera paralela en nuestro contexto nacional. Perdón, lo quité. Qué pena que lo quitaron. Pues sí, el video es muy largo, los invitamos a que ustedes puedan ingresar a la red social de ella y puedan verlo. Ese video también lo compartió el fanpage de la Biblioteca Luis Ángel Arango, así que si ustedes lo desean también pueden ingresar al fanpage de la Biblioteca Luis Ángel Arango y ahí lo van a encontrar y lo van a ver con más detalle. Otro libro con el cual hemos estado teniendo una interacción durante las sesiones es este. El autor que escribió este libro es de Australia. Quisimos escoger este libro particularmente porque durante esas sesiones de lectura habían surgido muchas reflexiones con las personas sordas en las que se mencionaban situaciones en las que muchas personas tenían que salir huyendo de su país por situaciones de conflicto armado. Entonces quisimos escoger esta obra específicamente porque iba en la misma vía de las necesidades y de las interacciones que se habían dado durante la sesión de lectura. Pero es interesante que este libro no tiene ningún grafema, solamente tiene dibujos, ilustraciones. Ese es el libro, esa es la obra, y trata de recrear a través de distintas imágenes lo que el autor quería transmitir.
Entonces surge la reflexión de por qué en el libro no hay ninguna letra, no hay ni un grafema, y cómo se pueden hacer esas interacciones, esas interpretaciones, digamos, partiendo desde la misma fotografía. Es un estilo particular que utiliza esa obra. Y digamos que surgía la inquietud que por qué el autor no había querido escribir. Y nos surge la reflexión de que quizás qué era lo que estaba ocurriendo con su autor, qué era lo que estaba sintiendo en ese momento para querer publicar una obra como esta, partiendo simplemente de ilustraciones o de registros fotográficos, de dibujos que salían de él. Y pensábamos, desde ese momento de la sesión surge la reflexión desde los mismos participantes de la sesión, que también podemos encontrar libros que solamente están hechos con fotografías y dibujos. Es decir, que el español también no solo se podía plasmar a través de textos. El libro se llama Emigrantes. A través de las distintas fotografías también podemos ver un poco de lo que ocurre en el rostro de esas personas, y eso también nos permite a nosotros contar con la experiencia de interpretar las sensaciones que estaban viviendo esas personas durante ese momento. Al final los registros fotográficos, cuando hacíamos esa comparación con los registros fotográficos iniciales y los dibujos finales, veíamos que al final ya habían muchas más caras felices, y quizás era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces se intentaba hacer como ese paralelo con lo que vivimos nosotros en nuestro contexto. Otro libro se llama Maus. Ese libro es muy interesante. Este libro tuvimos que interactuarlo en 2 sesiones. Teníamos pensado para hacerlo en una. Espérame un segundo. Marisabel, ¿podrías pausar un momento el video? Hicimos la sesión con los estudiantes y no teníamos pensado hacerlo en siguientes sesiones, sino abordar otros libros, porque a pesar de que son muy pocos los que hemos seleccionado para específicamente estas sesiones de lectura, digamos que resulta mucho porque no son muchos los espacios. Entonces, este libro particularmente resultó de mucho interés y tuvimos que socializarlo en una segunda sesión. Hablaba de lo que había ocurrido posterior a la Segunda Guerra Mundial, cómo habían sufrido muchas personas por lo que había ocurrido específicamente durante ese conflicto armado en Alemania, con este movimiento nazi, con los refugiados, los exiliados. Y el estilo del autor es distinto para esta obra particularmente, como lo pueden ver. Digamos que los personajes específicamente no estaban identificados como seres humanos, sino que lo hicieron una representación, una animación con ratones. Particularmente esta obra inicia contando un poco de esa situación que había sufrido el papá ratón, cómo él había sufrido durante la guerra y se lo estaba contando a sus hijitos ratoncitos. Y posteriormente durante la obra se desarrolla todo ese contexto, pero se va haciendo como un paralelo con lo que ocurre realmente durante ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces es interesante ese estilo que se utiliza a través de la obra, y surgieron muchas reflexiones de parte de los sordos. Inicialmente pues ellos se enteraron de muchas cosas que no conocían, y también hacíamos muchas relaciones con lo que nosotros estamos viviendo en nuestro contexto. Por eso digamos que resultó tan interesante y lo tuvimos que desarrollar durante 2 sesiones. Otro libro en el cual estuvimos incursionando, pues ustedes deben conocer este personaje, es muy famoso, es Mafalda. Quisimos escoger el libro de este personaje porque algunos sordos, digamos que
tienen ciertas posturas críticas frente a lo que está ocurriendo con el Estado, con el gobierno, tienen unas posturas políticas y digamos que ese estilo que representa esa crítica hacia el Estado es el que tiene, digamos, el que representa a este personaje. Y para muchos sordos fue sorpresivo porque no pensaban que se abordaba ese tipo de estilo y quisimos hablar un poco de cómo surge. Pensando específicamente en las historietas y en los cómics que estaban relacionados con este personaje, la Biblioteca Luis Ángel Arango se le ocurrió que podíamos hacer grabaciones de algunos fragmentos de esas historietas. Como ustedes saben, son muchas, realmente son muchísimas, y pensamos en seleccionar algunas que tuvieran mayor relación con las personas sordas, y yo soy quien hace, digamos, la traducción de todas esas historietas. Esos fragmentos están publicados en el portal web y también están en un canal en YouTube. A mí me gustaría añadir algo. Ya no paro. Para hacer claridad con el tema de Mafalda. Siempre hemos buscado en estos espacios dar un poquito de información sobre el escritor, quién es el creador, qué es lo que quiere decir. Entonces, lo que Diego estaba comentando es que Quino empieza a hacer una serie de ilustraciones, las pasa a unas revistas, y como en todo ese proceso que él hace como buscándose la vida laboral, es que llega un momento en donde él tiene la posibilidad de publicar estas tiras en el periódico. Y fue así como se divulgaron y se crearon una diversidad de todas las historias de Mafalda que después fueron publicadas en los libros. Bueno, era esa acotación. Listo, sigamos. Lamentablemente, estos videos no podían estar acompañados de recursos gráficos porque teníamos que pedir permiso de autoría, si no nos íbamos a meter en graves problemas. Entonces decidimos simplemente hacer la traducción de lengua de señas y digamos que linkeamos el portal web donde podían encontrar mayor información de las historietas y donde estaban los dibujos de los personajes. Pues si ustedes quieren, también pueden ingresar al portal web a través del video. Allí está el link adjunto y ustedes pueden también ingresar y ver más de su interés. Se relacionan muchos temas políticos, sociales, de familia, y resultó muy interesante durante la sesión. Otro libro que hemos estado abordando en las sesiones de lectura es este. El libro se llama La mirada de Pablo Antonio Ventura. Recrea lo que Pablo, el personaje del libro, piensa acerca de lo que está ocurriendo en su entorno. El autor nace en España. Y quisimos abordar esta lectura porque percibimos que algunos familiares, padres o acompañantes de las personas sordas que venían a las sesiones podían beneficiarse de lo que se trataba o la temática que se abordaba a través de esta obra. Muestra específicamente lo que vive ese niño durante ese contexto familiar en el que sus padres están separados, los sentimientos y las emociones que él siente o que él tiene durante ese momento. Cuando él ve que alguno de sus familiares enferma, todo lo que él piensa, todo lo que él vive, lo que él ve de su entorno. Y además de eso, resulta muy interesante cómo, digamos que surge como cierto cortejo con otro personaje de la obra, y eso es muy bonito. Eso dejó muchas reflexiones durante la sesión, y digamos que el año pasado, en la conmemoración también de la celebración del Día del Idioma, digamos que en esa misma línea tuvieron el contacto a la Biblioteca Luis Ángel Arango con el autor, y él estuvo de acuerdo a través de un video
para hablar un poco acerca de la obra. Vamos a mostrárselos. Habíamos pensado inicialmente en hacer el contacto para invitarlo y que él viniera personalmente a tener la sesión con los invitados, pero no se pudieron dar las cosas. Entonces, digamos que en el portal, en el video, podemos encontrar un poco acerca de lo que él nos quiso transmitir. No se pudo hacer la traducción completa del libro porque ustedes saben que resulta una tarea muy ardua, incluso imposible de hacer. Y lo que hicimos fue que hicimos un esbozo de lo que ocurre en el libro y eso fue lo que presentamos en el video en lengua de señas. Digamos que hasta este momento lo que habíamos pensado era tener un compartir de obras literarias y como la afluencia de personas sordas se había reducido, lo que pensamos fue que estábamos intentando hacer una réplica de clase de lengua escrita o de español y no era el propósito, esa no es la intención inicial. Queríamos que esas sesiones que se abordaran de lectura con los participantes, por ejemplo, la que tuvimos con este libro particularmente, nos dimos cuenta con el libro de Migrantes específicamente, era que la mayoría de los asistentes eran egresados universitarios o ya profesionales y no había muchos estudiantes o personas sordas y eso no es negativo, pero digamos que la sesión fue mayormente abordada por estos otros participantes y no por las personas sordas. Entonces lo que hicimos fue que pues inicialmente como ellos estaban allí el debate o la discusión era un poco más compleja en el nivel académico porque lo que uno podía discutir con un profesional o con una persona que ya conocía del tema era muy distinto a lo que teníamos que discutir con aquellas personas sordas o personas que no conocían del tema e incluso algunos se llevaron como un esquema de que las sesiones estaban pensadas para personas que tuvieran incursión en la educación superior y no era pensado para ellos y ese no era el propósito. Cuando nosotros pensamos en estas sesiones queríamos hacer como una integración de los distintos actores para que pudieran servirnos las experiencias de las distintas miradas. Me acuerdo particularmente de una experiencia que tuvimos con la sesión que abordamos el libro de Mafalda, una persona sorda que ya había incursionado en la educación superior, digamos que ya había ingresado a la universidad, estuvo presente en la sesión y habían otros estudiantes del colegio. Digamos que los universitarios tenían mucho más contacto con el español y debatían con respecto a su postura política y hablaban del gobierno y por el contrario los estudiantes sordos estaban mucho más pasivos, se quedaban ahí quietos, decían que les parecía muy interesante, que era una historieta muy vieja, que ya la habían visto, pero no logramos específicamente que ellos también, digamos, como que pudieran empoderarse de lo que ocurría en la lectura, que pudieran interiorizar lo que estaba en la lectura. Entonces pensamos en que la estrategia quizás no era la correcta y quisimos cambiar la metodología. Cambiamos la metodología y lo que hicimos fue que inicialmente la lectura del libro la abordamos, pero abordamos fue lecturas, por ejemplo, de esta, la de Gabo. Crónica de una muerte anunciada. Abordamos esta lectura, inicialmente tuvimos una interacción con el libro, proyectamos algunas presentaciones de PowerPoint. Nosotros en las sesiones anteriores también habíamos proyectado unas presentaciones, pero en este momento quisimos como centrarlo más que todo en los personajes. Como ustedes saben, esta obra tiene muchos personajes y por eso tratar de contarla puede resultar un poco confuso. Entonces queríamos como hablar del personaje, del impacto que había tenido el personaje en la obra. Esta es una obra muy conocida por muchas personas aquí en Colombia, de los distintos niveles académicos, incluso en el colegio. Y lo que hicimos fue contar acerca de los personajes, sus características. Proyectamos en una presentación en PowerPoint, digamos como este mismo esquema parecido a lo que tenemos acá en este momento.
seleccionamos en unas viñetas un poco de sus características, del personaje, quién era, hablamos un poco acerca de ellos en la presentación, lo contábamos con los participantes de la sesión, hacíamos como un corte y mostrábamos específicamente lo que estaba pasando allí, preguntábamos qué pensaban ellos que iba a ocurrir posteriormente, tratábamos como de hacer que ellos recrearan la historia y así se dio la interacción con los distintos actores. De allí nos dimos cuenta que esa metodología sí era propia, resultó muy interesante que una muchacha sorda que no había tenido incursión en la educación superior, ella nos daba muchas reflexiones que fueron interesantes y nos integramos con ella durante esa sesión y cuestionábamos mucho lo que ella nos decía y al final, digamos que sacamos muchas conclusiones de cosas que estábamos pensando de manera errada, e incluso los participantes de la sesión. Al final de la sesión les decíamos a todos los participantes que intentaran recrear en un dibujo o en un escrito, así sea que la persona no tuviera un contacto o un manejo proeficiente del español, que trataran de escribir un pequeño fragmento de lo que ellos habían visto durante la sesión, del personaje, lo que se identificaban con ese personaje, con algunos de los personajes, y posteriormente hicimos como una breve exposición de lo que todos mostraron. Y surgieron de allí muchas reflexiones de lo que estamos viviendo en este contexto y tratábamos como de que la persona hiciera como un cambio de roles con lo que estaba ocurriendo con ese personaje, que tratara de ponerse en los zapatos de ese personaje y que pudiéramos de pronto ver la aplicación con nuestro contexto o con su contexto personal. Eso fue lo que ocurrió durante las sesiones de lectura y ahora vamos a hablarles un poco acerca de las exposiciones de algunos archivos fotográficos que estaban en el museo. Allí hay muchas exposiciones, distintos eran los temas y no sabíamos cuál temática en específica abordar. Inicialmente teníamos que hacer una divulgación, un proceso de divulgación. Y hablamos de los archivos fotográficos de Sandy González, un fotógrafo. Un fotógrafo colombiano, donde mostraba todo lo que había ocurrido durante ese momento Bogotazo, cuando ocurre todo lo del Bogotazo con la muerte de este líder representativo del distrito de aquí de Bogotá. Y muestran en esas fotografías específicamente cómo era en ese momento de la historia de Bogotá. También aparecían incluso fotografías de cómo eran los documentos de identificación de las personas en ese momento. Y lo que hicimos, lo que ocurrió con los participantes de la sesión era que lo que intentábamos era que ellos pudieran estar, digamos, dentro de un contexto ficticio, tratar de estar en ese momento de la época a través de esa fotografía. Hubo una afluencia masiva de personas sordas y incluso llegaron personas sordas que en su momento habían estado viviendo esas experiencias con sus padres y también trajeron a sus hijos. Por ejemplo, en esta fotografía recreamos el momento en el que un padre oyente trae a su hijo sordo a esta exposición y tiene una interacción con él contándole un poco acerca de la historia o de lo que está ocurriendo en ese registro fotográfico, quién era el presidente de ese momento, qué era lo que estaba pasando en la escena política, qué era lo que había ocurrido durante ese momento en el gobierno, si era que estaba dándose lo mismo. Eso fue lo que ocurrió con las familias. Algunos amigos de las personas sordas que eran oyentes también tuvieron un momento de esparcimiento y de compartir con las personas sordas en lengua de señas con respecto a esos temas de historia. Esa fue otra exposición que se hizo. Fue una exposición de William, él es de África, de Sudáfrica.
Y lo que hicimos fue que esas sesiones de exposiciones de registros fotográficos y cosas así no fueran las mismas, sino que fueran distintas. Eran un poco más complejas de interpretar. Estas obras de arte estaban construidas inicialmente a través de otros materiales y otras formas. Digamos que se utiliza el estilo surrealista. Y muchas personas sordas llegaban a la conclusión y a reflexiones de como, por ejemplo, de que ellos también tenían habilidades para poder incursionar en obras de arte como estas. Esta fue un poco más reciente. ¿Sabes la seña para este estilo de obras? Esta es la seña para surrealismo. No conocíamos específicamente la seña en ese momento. Cuando tuvimos esa sesión con los participantes, tuvimos que hacer una expansión para poder dar a conocer el concepto. Hay muchas líneas de arte en estas obras y nosotros decidimos escoger 3. Digamos qué tipo de interpretación podía tenerse al poder visualizar este tipo de obras con todos estos elementos que poseen y estos matices. Otra experiencia que tuvimos durante las sesiones hablaba de la memoria, pero no es esa memoria en la que se intenta recordar cosas, sino que se tienen experiencias de vida o situaciones muy particulares. ¿Y por qué se nos da esto? Porque en la Biblioteca Luis Ángel Arango había estado hablando un poco de intentar promover la lectura aquí, digamos específicamente en el territorio colombiano, pero también estábamos pensando en las islas y en el archipiélago de San Andrés. Entonces, ustedes saben que, digamos, allá manejan una lengua distinta y lo que queríamos era como tratar de recuperar eso tal como ocurre con los sordos. Y en esa sesión llegaron muchas personas sordas y la actividad que desarrollamos en esa sesión fue bastante interesante porque les decíamos a los participantes que trajeran un objeto que fuera de su recordación, que les permitiera a ellos comentar un poco acerca de su historia de vida, de su experiencia de vida y que lo pudieran recrear a través de ese objeto. Esas sesiones también se grabaron. Hubo un compartir bastante interesante con muchos que estaban participando en la sesión porque algunas personas contaban incluso cosas que nos llegaban al alma, eran historias muy tristes. Por ejemplo, en algún momento una persona hablaba del fallecimiento de su pareja amorosa, de su novio. En otros momentos mostraba una fotografía que le recordaba esa persona que en algún momento lo había estado acompañando para enseñarle muchas cosas de la vida y que ya no estaba. Y digamos que durante ese momento se compartieron muchas experiencias que se pudieron recrear a través de la lengua de señas y quedaron allí guardadas y grabadas para que a futuro una persona que desee o que esté interesada pueda conocer un poco acerca de esas experiencias, que vean que las personas sordas también contamos historias y que podemos mostrárselas incluso a futuras generaciones, a nuestros hijos, a los niños, que vean en lengua de señas esas historias. ¿Dónde las van a encontrar grabadas esas experiencias de vida, esas historias? ¿Dónde hay? No son muchas, no hay muchas, digamos, no hay muchos elementos, no hay muchos recursos, no hay mucho material en este momento que se haya grabado y esas sesiones sí se pudieron grabar para dar cuenta de eso. No nos está alcanzando el tiempo para contarles mucho más de otras experiencias. Pero sí queremos extenderle la invitación a que vengan, nos acompañen y participen. Recuerden,
estos espacios no es solamente para leer, estos espacios es para tener una interacción, un compartir de conocimientos, generar mucha red de contacto. No solamente en la universidad o en los espacios de educación superior podemos encontrar aprendizaje de conocimiento. Yo muchas veces lo he repetido y lo he dicho y realmente me le quito el sombrero frente a todo lo que sabe Marisabel, porque he aprendido mucho de ella, de las lecturas, de las sesiones, de estas interacciones. He aprendido cosas muy interesantes, de obras literarias como poesía. También hemos aprendido muchas cosas. Muchos sordos que han estado en estas sesiones específicamente se han visto identificados, dicen, a mí también me está ocurriendo eso, y digamos que es un espacio o es un momento para compartir y que nos sirve para vincular todas esas experiencias de vida, porque muchas veces en el trasegar del día a día, en la rutina, nos olvidamos de esas cosas y no hacemos esa introspección de lo que realmente somos, de lo que realmente hemos vivido, y en esos espacios, en estas sesiones, pues hacemos eso. Por eso les extendemos la invitación a todos, oyentes y sordos, a que nos acompañen y que puedan estar presentes. Recuerdo en algún momento que hubo una sesión en donde hicimos una divulgación masiva, hicimos una promoción de la sesión y solamente vino una sola persona sorda. Pero no importa, así sea que venga una sola persona sorda o vengan dos personas sordas, que vengan personas que no tienen un manejo proficiente de la lengua de señas, eso es enriquecedor. Ahí en los videos también podemos ver y hacemos como un esfuerzo mayor para tratar de transmitirle ese conocimiento a esa persona sorda que no maneja la lengua de señas colombiana de manera proficiente, pero que aún así resulta muy beneficioso el hecho de que estén acá. Entonces, pues nada, muchísimas gracias.